Hoy en un nuevo episodio de La Conversa vamos a hablar de corrupción en las municipalidades. Soy Esteban Montaner, estoy con Ricardo Hernández, como cada semana. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien y tú? Muy bien, muy bien. Oye, las municipalidades han tomado la agenda judicial este año. Hemos visto distintos alcaldes en prisión preventiva, algunos formalizados. Ha sido probablemente de los temas que más han concitado a la prensa últimamente. Y nos preocupó mucho porque las municipalidades son al final el órgano del Estado que está más cerca de las personas, que acompaña a la ciudadanía en el día a día, que intenta resolver problemas, y por lo tanto nos interesa hoy día que hablemos, que entendamos un poco qué son las municipalidades, cómo funcionan, qué problemas han tenido y también quizás posibles soluciones. Yo creo que siempre hay que ver también el vaso medio lleno, digamos, qué está haciendo Chile, por qué ha pasado todo esto, pero para partir, ¿qué son las municipalidades? Yo creo que lo primero que habría que distinguir, ¿cierto? Que la municipalidad es parte del Estado, ¿cierto? Pero una parte descentralizada. Tienen casi un gobierno local donde el alcalde es la máxima autoridad, no le responde a nadie, más que a su propio, ¿cierto? Vecino, pero es la máxima autoridad. Tiene recursos y tiene funciones de la más variada índole dentro de la comuna. En nuestro país tenemos 345 municipios para 346 comunas. ¿Y por qué hay una comuna más que un municipio? Porque en el sur, en Cabo de Hornos, administra tanto la comuna como también la comuna de la Antártida. Entonces, esa es la única, ese municipio que tiene dos territorios que administrar. Pero en general, cada comuna, cada alcalde tiene ahí su jurisdicción sobre su territorio local y cada uno estará en cierta comuna, ¿cierto? En las ciudades, comunas urbanas, ¿cierto? Las más populosas, pero también comunas rurales donde hay quizás una mayor importancia de la misma organización comunal. Porque al final del día, ¿qué hacen las municipalidades? Porque uno ve muchas veces, y en el último tiempo los alcaldes se han puesto muy creativos, ¿cierto? Vimos las farmacias populares, y hasta inmobiliarias populares, un alcalde que también está formalizado hoy día, Daniel Jaude, se hizo famoso por todo este tipo de iniciativas, pero claro, a veces nos perdemos porque se le está pidiendo a los alcaldes que hagan cosas que quizás no pueden hacer, que se destinen recursos para solucionar problemas que quizás no tienen las competencias y que recurrir a otros organismos del Estado. ¿Cuáles son las funciones de las municipalidades? Efectivamente, las municipalidades tienen bastantes funciones, funcionan casi como un gobierno chico a nivel local, y es por eso que a veces se duplican ciertas funciones con otros organismos del Estado. Y efectivamente tienen funciones sociales, de entrega de ayuda social, orientación, etcétera. También la gente verá está encargada del aseo y el ornato, justamente el tema de la recolección de basura, que también todo es un temazo, de áreas verdes, la mantención de las áreas verdes, y así una serie de funciones que en algunas las cumple exclusivamente la municipalidad, pero en otras las comparte las funciones con otros organismos. Y funciones tan importantes como a veces administrar la educación. Los municipios son sostenedores, cada vez menos ahora con los servicios locales, pero todavía son sostenedores de establecimientos educacionales municipales en la mayoría de sus niveles. Y también en salud son los que administran los CESFAM, los centros de salud familiar. Entonces ahí fíjate que tienen importantes funciones dentro de todo el aparataje estatal. Para lo cual, al final también requieren de muchos recursos. O sea, hay una cantidad de recursos importantes distribuidos, ¿cierto? La ley hace una distribución, algunos recursos que podríamos decir propios, otros recursos distribuidos por Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Efectivamente, hay un fondo que se distribuye entre las municipalidades para tratar de equilibrar aquellas municipalidades que reciben más recursos, sea con una justicia redistributiva a las comunas que reciben menos recursos, pero también tienen su presupuesto en la ley de presupuesto de la Nación, que a través del Ministerio del Interior, ¿cierto? La Subdere, reciben recursos naturalmente, y también tienen posibilidad de, como tú bien dices, de recibir recursos propios. En el caso de, por ejemplo, la ley de casinos, por ahí también tienen su forma de financiamiento. Claro. En síntesis, aquí hay una bolsa de plata importante y que hemos visto últimamente, y es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Que esa plata se está utilizando mal, que en algunos casos algunos alcaldes medio pillines se han enriquecido con esta plata, y claro, nos llamó la atención y dijimos, oye, a ver, ¿qué está pasando? Porque si uno hace memoria, esto no era tan frecuente que tuviésemos municipalidades o alcaldes perseguidos por la justicia. Hay una cuestión de diseño, hay una cuestión que quizás de la legislación que lo permite, o los chilenos nos hemos puesto más permisivos y están pasando estas cosas. Es una buena pregunta porque yo recuerdo los 90,
los grandes escándalos eran que los concejales se nos iban de viaje. Claro. Pagados por la municipalidad, se iban a algunas labores, ¿cierto? Que decían de Seminario, de dar a conocer la comuna en otras ciudades, claro. pero Vacaciones pagadas, se conocían digamos. que eran finalmente vacaciones pagadas, una especie de compra del alcalde a sus concejales para que no lo fiscalicen. Pero yo no recuerdo que hayan habido la cantidad de alcaldes, de autoridades formalizadas, incluso ahora que tenemos más de 3 alcaldes en prisión preventiva. Claro. Es decir, que si bien una investigación puede salir inocente o no, pero ya cuando hay prisión preventiva, es decir, que hay antecedentes que nos indican que hay irregularidades dentro de las municipalidades, y al parecer la gran pregunta es, bueno, ¿esto ha ido increciendo? ¿Ha sido porque tenemos mayor capacidad de fiscalización? ¿Ha sido porque estamos en un año electoral? ¿Es que están apareciendo estos casos de corrupción en este año preciso? ¿O hay algo más detrás? Claro. Mira, vamos a los datos para poner esto en perspectiva. El año 2023, el año pasado, terminó con 642 causas abiertas por corrupción. ¿Y tú cuántas municipalidades me dijiste que tiene Chile? Chile tiene 345 municipalidades. O sea, cerca del doble, ¿cierto?, de municipalidades, de municipios, claro. Claro, cerca del doble de municipios con causas de corrupción por distintas causas, ¿no? Ocultar dinero, fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita, negociación incompatible. Ahora, esto no quiere decir que cada municipalidad ha cometido... No, así hacemos un promedio. Si vamos atrás incluso, que hablábamos, ¿cierto?, del pasado, el 2010 había solamente 166 causas abiertas. Ya. O sea, hay una diferencia importante en... Casi 6 veces más de causas hoy día. Y la pregunta es, ¿esto es porque, opción 1, los municipios eran menos corruptos, la gente se comportaba mejor, había un estándar ético superior, o las instituciones encargadas de fiscalizar esto, de controlar esto, no estaban haciendo la pega? Aquí yo creo que hay un tema que tenemos que revisar, porque es extraño, o sea, que en solo 14 años haya existido una degeneración tan grande en materia municipal que no se explica. Y por eso entiendo que le preguntamos, ¿cierto?, a un experto en comunicación política, a Roberto Munita, académico de la Universidad de los Andes, de la Universidad Católica, experto en comunicación, experto en transparencia, para que nos aclarara un poco la película. Así que vamos a escuchar a Roberto. No se puede hablar de casos aislados, claramente. O sea, cuando tú tienes un número tan grande no se trata de casos aislados, sino que hay un problema estructural, yo creo, del diseño de cómo está pensada el gobierno local en Chile. Primero porque tenemos demasiados municipios, son 345, lo que es de alguna forma ingobernable o muy difícil de gobernar. Hay muchas instancias, hay muchas zonas grises, hay muchas zonas oscuras donde cuesta investigar. Y hay ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni ninguno de los órganos que ejercen control logran hacer doble clic en todas las instancias, en todas las divisiones de, no sé, compras públicas, en todas las divisiones de administración y finanzas, etcétera, en todas las licitaciones, etcétera. Entonces sí, un problema de tener tantos municipios es que genera dificultades para el control. Es un aspecto estructural que lamentablemente es difícil de resolver, porque luego dicen ya, juntemos los municipios, tengamos menos municipios, ok, puede ser una buena alternativa, pero eso también va a ralentizar, va a centralizar y va a impedir que muchas veces se entregue buena función pública a los ciudadanos, sobre todo en sectores más alejados, más aislados, lejos de las grandes ciudades. Entonces hay un trade-off que lamentablemente es muy difícil de resolver entre tener más divisiones pero generar más corrupción, y tener menos divisiones pero generar un Estado mucho más centralizado y por lo tanto mucho más burocrático. Perfecto, entonces ahí Roberto nos explica que al parecer no es un caso aislado, no es algo que estamos viviendo en este último tiempo, no es porque sea un año electoral, sino que efectivamente hay un problema estructural de los municipios. ¿Qué pasa con los municipios que al parecer son un foco de corrupción, un foco de malgasto público o incluso de malversación, a veces en sus distintos niveles? Para que la gente entienda, malversación, que es utilizar dineros que estaban destinados a un fin, los se ocupan en otro fin, que a veces puede ser muy noble, ¿cierto? Hay alcaldes que por tratar de reparar, por ejemplo, el techo de un colegio, sacan recursos de los sueldos y bueno, también se meten en un problema, pero por lo menos ahí hay un fin
quizás un poco más noble. Hay otro caso de malversación que finalmente termina siendo casos de corrupción, que el alcalde está desviando recursos para prácticamente su bolsillo propio. Claro. Tenemos el caso, por ejemplo, del alcalde Raúl Torrealba en Vitacura, que de alguna manera se está diciendo, o lo que está en juicio, ¿cierto? El proceso está todavía pendiente, ¿no? De que se habría enriquecido, ¿cierto? Con dineros municipales. Y aquí es un punto importante, porque si vemos en general los casos que han causado más conmoción pública, son de alcaldes. Y esto es importante porque si vamos a la legislación, si vamos a la era chica, el alcalde es como un pequeño rey, ¿no? Un pequeño señor feudal en su municipio en el cual la gran mayoría de las competencias, las facultades importantes están en su poder. Y el consejo municipal, que si tiene la mayoría, sirve simplemente para dar la venia en algunos casos de las acciones que está llevando adelante el alcalde. Por lo tanto, eso de alguna manera es el peor de los escenarios, porque estamos mezclando una actividad, digamos, monopólica, por un lado, es decir, todo está concentrado en el alcalde, altamente discrecional, es decir, a diferencia del aparato público central, donde existe la ley de presupuestos, está todo muy regulado. La Contraloría está muy encima. Está muy encima, ¿no? A diferencia de la municipalidad. A diferencia de las municipalidades, que ahí vamos a entrar también en lo que son el área grises de las corporaciones, etc. Entonces tenemos un monopolio, alta discrecionalidad y poca transparencia. O sea, el escenario perfecto para la corrupción. Y además, como decía, si el alcalde tiene mayoría en el consejo, sus concejales evidentemente van a tener pocos incentivos para estar controlando, fiscalizando, distinto quizás de algún municipio donde el consejo esté más dividido, donde no tenga la mayoría o la mayoría sea más bien relativa, donde podrían haber mayores posibilidades de control. Esto tiene una explicación en cuanto a que el municipio tiene que tener mayor flexibilidad para gastar dineros de forma rápida. Como se mencionaba, el municipio es el organismo más cercano a la gente y probablemente el primero que llegue en caso de emergencia. Típica emergencia, se tapa un colector de agua lluvia, hay que mandar rápido una máquina que limpie, mandar gente. Y todas esas emergencias, cuando por ejemplo se rompen vidrios de un colegio, etc., todas esas emergencias requieren un rápido gasto por parte del Estado. No creo que el alcalde tenga tiempo para llamar a licitación, ¿cierto? Los mecanismos más transparentes a veces que se tiene en la ley de compra, y finalmente todo pasa por trato directo. Y lamentablemente en el trato directo, como tú dices, hay una discrecionalidad tan grande que al parecer la tentación se come a algunos alcaldes o esta característica de la flexibilidad de la municipalidad que tiene que gastar rápido, en que alcaldes terminan finalmente o comprándole amigos o moviendo la licitación, incluso como otros alcaldes caso de Rancagua, también el caso de probablemente la próxima formalización de Jadwe sea por eso, por alcaldes que piden favores para adjudicar proyectos, contratos a privados, y ahí sacar una especie de colita, ¿cierto? Incluso un diezmo se le decía al alcalde de Rancagua que cobraba a esta empresa, y finalmente que se termina en el bolsillo del alcalde. Sí, y aparte que yo creo que lo que más llama la atención, más allá de la indignación lógica de la ciudadanía con esto, es la cantidad de plata. O sea, nos escandalizábamos hace un tiempo porque el caso de fraude a Carabineros, que ascendió a 35.000 millones, digamos, mucho dinero, pero si empezamos a mirar las cifras que se empiezan a manejar en materia municipal, por ejemplo, una auditoría que se hizo en Viña del Mar, esto todavía está en curso, ¿no? Serían más de 100.000 millones de pesos que no se estaría muy claro dónde están, en qué se ocuparon. En el caso de Maipú, que ha sido probablemente el monto más alto, ¿no? 31.000 millones de pesos. La causa por la cual está siendo procesada Katy Barriga, que no está con prisión preventiva, pero está con otro tipo de medidas cautelares. En Las Condes habría un tema con las horas extras, es decir, de mal destino de fondo a cuestiones que no correspondía, porque al final, si uno mira también ahí, las horas extras humanamente no era posible, ¿cierto? Digamos, hacer toda esta, pero era parte del sueldo al final de los funcionarios. Por lo tanto, claro, cuando uno empieza a ver cifras que la gente no es capaz de imaginar, dice, oye, pago mis impuestos, voto por esta persona para que se use la plata en cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que tiene mayor, no sé si mayor gravedad, la gravedad puede ser la misma, pero causa mayor indignación y quizás facilita al ciudadano a entender que se está malgastando su plata, se están robando su plata, no plata pública como una entidad externa, sino que es plata del bolsillo de los vecinos, plata que podría haber ayudado a mejorar el colegio, a pintar la plaza, a ayudar que su canal esté despejado para el invierno.
platas que van directamente a la gente, que terminan en bolsillos externos, mal gastadas, etc. Probablemente en un símil con el caso convenios, que eran dineros que iban en ayuda, por ejemplo, de los campamentos en el norte, o sea, donde despegó este caso. Dineros que iban directamente a ayuda a los más necesitados, terminan en bolsillos de operadores políticos. Sí. Y yo creo que eso... él tiene la misma gravedad que se roben en un ministerio burocrático donde quizás la plata era para una campaña de algo más intangible, ¿cierto? Pero causa mucho más indignación y es más obvio que un municipio que no le sobra la plata. Un municipio que no le sobra la plata y la plata que hay se la están malgastando, robando. Claro. O sea, porque claro, uno podrá, para ser preciso, usar los conceptos que se quiera de acuerdo a la legislación, pero al final para la gente es un robo. Es decir, se está usando para cosas distintas para las cuales se debería ocupar. Y esto, yendo a otro tema, avanzando un poco más allá, siempre la municipalidad, como decíamos al principio, es aquel ente que está más directamente con la gente. En la literatura, en ciencia política, se habla que son burocracia de calle, que está constantemente con la gente. Por lo tanto, contacto directo con los vecinos. Claro, entonces también uno puede hacer... Cuando hablamos de corrupción a pequeña escala, o sea, también acá el estar en contacto directo con la ciudadanía también, que es la parte positiva, está más permeado que pequeños actos de corrupción. Al final, este tipo de cosas que se dice, que lo comentaba antes a propósito de un meme, ¿no? Oye, tengo un problema. Yo tengo un amigo en una municipalidad. O sea, una frase que no debería ser. O sea, si el Estado va a ser objetivo y tratarlo a todo igual... pero en las municipalidades no se da eso al final. El meme era que el papá le decía a su hijo, claro, ¿cuál es la palabra mágica para pedir las cosas? Esperando que el niño le dijera gracias y el niño le responde, tengo un amigo en la muni. Efectivamente, o sea, al final del día eso grafica de qué estamos hablando, que si queremos solucionar algún problema, en vez de que el municipio haga su trabajo como corresponde, hay que estar buscando vías alternativas para poder solucionar el problema. Este mismo concepto que usaste, que me gustó harto, burocracia de calle, también podría afectar harto en periodo de campaña electoral. Sí. Fíjate que estamos intentando avanzar en ser más estrictos en esa materia porque nos dimos cuenta que uno del problema de la política es la baja competencia que hay. Es decir, si un alcalde lo hace mal, es difícil sacarlo del poder porque el alcalde en ejercicio tiene todo el aparato de la municipalidad para tener vitrinas, ¿cierto? En los medios, hablar, ¿cierto? En actos oficiales y también todos los recursos de los funcionarios, que muchas veces funcionarios que dedican tiempo a la campaña del alcalde y no a sus funciones del día a día, e incluso recursos públicos que se utilizan, ayudas sociales que aparecen justo en el año de campaña, etc. Entonces, fíjate qué importante es lo que mencionas tú, quizá pensar en mayor control también en periodos electorales para que no haya abuso del alcalde en ejercicio, ¿cierto? Que con este poder que tiene, para que finalmente, si es que lo está haciendo mal, el vecino que le quiera competir en la alcaldía tenga reales posibilidades de sacarlo del poder y finalmente la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones y vea que el que lo hace mal, para la casa. Claro. Y le dan oportunidad a nuevas personas. De hecho, yendo a experiencias comparadas, a mí me tocó en algún momento estudiar lo que sucede en España, y España tiene una legislación que si bien no es... Allá hay muchos municipios, ¿no? Sí, además, porque a propósito de lo que decía Roberto, que quizás sería una buena opción agrandar las unidades territoriales, de eso también podemos conversar. En España hay cerca de, acá tengo la cifra, 8.132 municipios. Porque claro, los europeos tienen un tema con los territorios históricos, por lo tanto hay que respetar. No es que España es un país más grande que Chile. No, claro, el territorio es bastante más pequeño, son más personas, sí, son 40 millones de personas aproximadamente, pero estamos hablando de 8.132 unidades territoriales. Está mucho más atomizado. Mucho más atomizado, y claro, corrupción se va a ver, pero no es la única forma de alguna manera agrupar esto. Pero lo que te quería comentar es que en España hay una legislación que intenta, dentro de lo que de alguna manera las instituciones permiten, limitar ciertos tipos de actos que se puedan hacer cuando estamos en campaña. O sea, está mucho más controlada, por ejemplo, que en Chile se ha empezado a hacer en el último tiempo, las cuentas de redes sociales del municipio y del alcalde, qué puede comunicar y cómo comunicarlo. Es decir, el alcalde no puede estar el último año o el último semestre previo a las elecciones, si es que va a la reelección, no comunicando triunfos y éxitos, sino que son más bien comunicaciones más formales. Esto tiene un problema también, digamos, que quita incentivos a avanzar.
porque el alcalde se va a querer guardar de alguna manera las noticias, las buenas noticias para último momento o para un nuevo periodo, y por lo tanto la gente queda ahí esperando. Acá en Chile se ven, por ejemplo, estos folletos o revistas municipales con la cara del alcalde en primer plano. O sea, escandaloso que finalmente con recursos de la municipalidad se está haciendo campaña derechamente en el último tiempo. Sí. Oye, a propósito de esta idea que plantea Roberto de agrupar municipios, o sea, generar unidades administrativas municipales más grandes, que se comentó hace un tiempo a propósito de la seguridad, fue una propuesta que un grupo de alcaldes empezó a plantear y que fue bastante polémica, ¿no? De agrupar comunas del norte de Santiago, en el sur de Santiago. Porque claro, Roberto tiene razón en el sentido de que si centralizamos, evidentemente es más fácil controlar, es más fácil fiscalizar y por lo tanto quizás habría menos espacio para la corrupción, pero también sería más burocrático. Claro. O sea, si uno piensa en comunas, perdón los centralistas, pero muy grandes como Puente Alto, con la cantidad de población que tiene, y ya es difícil llegar a todos los rincones de la comuna para el municipio, imagínate si juntáramos Puente Alto y 2 más, será un monstruo. Y además que, claro, aumentarían los recursos, también probablemente ahí sería un botín aún más grande, pero al mismo tiempo mantenerlas como estábamos, claro, descentralizado, quizás más eficiente, pero también con menor capacidad de controlar todos los espacios porque cada municipio requeriría un controlador. Entonces empezamos a pensarnos cuáles son las soluciones, sí. ¿Qué tipo de mecanismos podríamos utilizar? Primero, ¿qué mecanismos tenemos? Porque Chile tiene herramientas en esto, y ¿qué otras cosas podríamos hacer? Oye, yo no sé si también le preguntamos a nuestro experto qué piensa sobre posibles soluciones, o sea, por dónde avanzar, claro, para poder empezar ya a atacar el problema que sufren los municipios. Y tenemos ahí quizá alguna opinión de Roberto. A ver, a nivel de cambios, yo creo que hay cambios que se tienen que hacer a 3 niveles. Primero, a nivel municipal, por supuesto, se requiere más control interno y se requiere un empoderamiento más de las unidades que ejercen Contraloría, transparencia y que pueden ayudar a combatir los focos de corrupción que puede que no sean de todo el municipio. Yo creo que hay gran parte de los funcionarios municipales que son muy buenos, que son probos y que quieren hacer su función sin un problema, y hay unos poquitos que lamentablemente son los que contaminan al resto. Entonces sí, se requiere más control interno, ese es el primer nivel. Segundo, a nivel de gobierno central o de otros órganos del Estado, también se requiere dotar de mayores facultades de fiscalización. El Congreso hace lo suyo a través de la Cámara de Diputados, pero podría ser un poco más. Lo mismo la Contraloría, el Consejo para la Transparencia también tiene un rol ahí a nivel de capacitar a los funcionarios municipales que se encargan de la transparencia. Ahora se va a crear la Agencia de Protección de Datos, que también puede tener algo que decir para proteger los datos sensibles. El segundo nivel dice relación con los otros poderes del Estado que también tienen que tener un rol. Y tercero, muy importante, el rol de la sociedad civil. Se requiere que haya más accountability, se requiere que haya más instituciones, como el mismo Instituto de República, como otros institutos, como otros centros de estudio, que estén poniendo un ojo, que estén levantando las alertas cada vez que haya algún foco de corrupción. Es bueno alertar a la opinión pública, es bueno que la opinión pública sepa, y es bueno también que los centros de estudio le vayan informando a los otros órganos del Estado para que estos también puedan ejercer su rol de fiscalización. Yo creo que se requiere esa triple forma de combatir esto: control interno de los municipios, otros poderes del Estado y la sociedad civil. Vale, muy interesante lo que plantea Roberto, que al final pone 3, como de alguna manera, niveles en los cuales uno podría abordar esto. Claro, primero, lógico, o sea, hay que mejorar, ya sea a nivel de legislación interna. Caso a caso, yo tiendo a pensar que, claro, los municipios con más dinero tendrán más facilidades de tener un mecanismo moderno, acorde a los días, para su control interno. Para el problema, ¿cierto? ¿No? Que muchas veces va a haber pocos incentivos para autocontrolarse más. O sea, lo mejor es que, oye, que no me mire nadie, así yo hago lo que quiero. Es que había una teoría, Esteban, una teoría de que algunos municipios, por no tener recursos, no tener profesionales, podían ser más susceptibles de corrupción. Pero hemos visto que últimamente que los casos se dan tanto en municipios con muchos recursos y otros más rurales que quizás tengan menos recursos. Se ha visto en municipios de mucha población, como el caso de Maipú, ¿cierto? Las Condes, o comunas más chicas como Cunco, que también sucede lo mismo. Entonces, al parecer, no es simplemente por
por la falta de profesionales, etcétera, sino quizás los incentivos dentro de la comuna, los reales pesos que podría tener un director jurídico dentro de la municipalidad para decir, oye... O de contabilidad. Claro, oye, no, el jefe de finanzas, por ejemplo, también de decir, aquí esto está mal, y la capacidad que tenga él, o la libertad que tenga él de poder denunciar cuando su jefe, el alcalde, ¿cierto? U otro funcionario esté cometiendo algún Claro, ilícito. y hay que tener cuidado porque siempre la tentación del Estado es a crecer. Por lo tanto, no sé si la solución sería crear nuevas unidades de control y aumentar la burocracia, porque eso es simplemente gastar nuevamente dineros públicos en un par de funcionarios más que hagan un... No falta el que va a proponer una nueva agencia anticorrupción de municipalidades o una nueva división completa en la Contraloría, contratar más personal, etcétera. Soluciones al final un poquito anticuadas, creo yo. Yo creo que uno podría avanzar en algunas soluciones quizás más modernas, que con tecnología, tener mayor capacidad de fiscalización con los mismos funcionarios que hoy existen, para que Contraloría pueda estar un poco más encima, quizás al igual como el nivel central, mucho más atenta a lo que está sucediendo en la municipalidad. Yo creo que soluciones modernas puede ser quizás un avance para las municipalidades. Habrá que invertir en las municipalidades más rurales, ¿cierto? Pero quizás sea mucho más eficiente que crear más burocracia para fiscalizar la burocracia. Claro. Y un segundo nivel que nos plantea, ¿cierto, Roberto? A nivel central. O sea, tenemos ya por un lado las municipalidades, cómo arreglamos internamente que funcionen mejor, y a nivel del gobierno central, ¿no? Hoy día Chile tampoco es que se quede tan atrás. En torno al año 2010, ¿cierto? Aprobamos la ley de transparencia que crea el Consejo de la Transparencia. Empezamos a regular todo lo que tiene que ver con el lobby. Yo entiendo que tú algo de experiencia tienes con lobby, que de alguna manera cómo transparentamos también las relaciones de los privados con el Estado, y eso tiene que seguir mejorándose. O sea, lo que plantea Roberto, de que también el Consejo de la Transparencia realice capacitaciones a esta gente, las personas que estén dentro de los municipios que se vayan a dedicar a esto, que tengan la correcta capacitación, que conozcan las herramientas que tienen, cómo hacerlo, cuál es la finalidad de esto. También es muy importante, además de un dato que yo no sabía, ¿cierto? Que va a comenzar a funcionar la Agencia de Protección de Datos, que también es un organismo que nuevamente también tiene que ver con la información pública, con información sensible, y algo tienen que decir. Sí, porque, bueno, la ley de transparencia, que fueron los primeros impulsos de modernización del Estado, yo creo que ya fue un gran avance. No teníamos nada, o sea, claro, estábamos y Chile ahora en pelota, diríamos, ¿no? Estamos de lo más avanzado, un poco en transparencia de la región, pero yo creo que no hay que conformarse con eso. Ya la legislación ya lleva su par de años. Sin duda que el Consejo de Transparencia ha hecho grandes aportes y es los que han actualizado las exigencias de la misma ley, pero queda mucho paso por dar. Yo creo que ahí Roberto tiene mucha razón. Podemos avanzar mucho más en tema de transparencia para que sea la misma sociedad civil, periodistas que hagan reportajes, etc. Muchas de los casos de corrupción han sido detectados por reportajes, por periodistas, por fundaciones, corporaciones, centros de estudio que están fiscalizando las municipalidades y detectan estos casos de corrupción, y para eso, para que esto sea mucho más eficiente, se requiere más transparencia. Sí. Entonces yo creo que siempre la transparencia va a ser una gran herramienta anticorrupción. Pero no es la única. De hecho, Juan José Lyon de la ONG Chile Transparente decía en alguna nota que no una bala de plata, es decir, no solamente con más transparencia esto se soluciona. O sea, acá tienen que haber otro tipo de control, otro tipo de medidas que nos permitan evitar que el alcalde Jadwe le entregue, o sea, le pida dinero para aceptar licitaciones. Lo mismo con Rancagua, que evitar que se saque plata, digamos, en efectivo, como el caso de Vitacura, que se paguen unas extras cuando no corresponda. Todo este tipo de casos tenemos que generar también mayores controles con un elemento que a mí me parece central, que tiene que ser técnico y objetivo, porque si no ya sabemos, o sea, el alcalde Jadwe ya lo ha dicho. Hay peligros, claro, de un mal diseño de fiscalización. De un mal diseño de fiscalización que permita también salir con la excusa fácil, digamos, esto es persecución política, porque claro, cuando en el Estado esté hoy día la izquierda o vamos a decir, los alcaldes de derecha van a decir, oigan, me están persiguiendo políticamente y viceversa. Y eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque al final, si entramos a politizar todo lo que tenga que hacer el control y la fiscalización anticorrupción, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Finalmente, el tema del mérito, a veces cuando que el gasto se haya hecho de forma legal y transparente, pero sea un gasto ineficiente, que no le haga sentido a la ciudadanía, ese control, que es más bien político,
lo debe hacer la propia ciudadanía. Y decir, Claro. y si la ciudadanía se da cuenta, los vecinos se dan cuenta que el alcalde está gastando su plata de forma legal, pero mal, Claro. o sea, en un gasto que le permite la ley, pero está gastando en tonteras, Claro. para que se entienda bien, bueno, es su deber con a través de los subconcejales, etcétera, fiscalizar la labor del alcalde, y si es que esto es insostenible, bueno, elija otro. Claro. Y Y ahí también está el rol de informar y organizarse con este Exacto. rol de la sociedad civil. Y ahí está el tercer ámbito que nos mencionaba, ¿cierto, Roberto? La sociedad civil. Es decir, por un lado las organizaciones, tanto los que puedan hacer centros de estudios como el Instituto de República, ¿no? U otras organizaciones destinadas específicamente a ya mencionábamos una, ONG Chile Transparente, y hay otras más dedicadas a este tema. Pero también la ciudadanía. O sea, la ciudadanía al final el mayor poder que tiene es el voto. O sea, no hay que votar por alcaldes corruptos. O sea, no hay que votar por alcaldes que cometan actos que van contra los fines de la municipalidad. Porque aparte, yo creo que eso es una cuestión que también es parte, si queremos, de cultura cívica. Tampoco sirve, y creo que ahí en eso hay que trabajar mucho, a que el alcalde consiguió algo que era muy querido por los vecinos, pero saltándose cualquier tipo de regla. Lamentablemente no, o sea, probablemente hay muchas buenas iniciativas. Yo creo que aquí no estamos hablando de que todos los alcaldes sean malas personas. Algunos casos podrá ser, pero no en todos, sino que por algo existen reglas, por algo existen modelos, sino ¿para qué tenemos la democracia, el Estado de Derecho? Yo creo que ahí también hay que ser muy cuidadosos en decir que no todo vale. Y en ese sentido, lo que tú dices muy bien, el ciudadano, para que vote bien, bueno, primero tiene que saber, o sea, que haya los datos. Tiene que estar informado. Que esté informado, que se sepa quién es el alcalde corrupto o cuál es el alcalde que está quizás no corrupto, pero sí que tiene una mala gestión de su municipio, que también puede ser muy criticable. Y una vez que tenga eso, que tenga las herramientas también fácticas, materiales, de poder elegir a otro alcalde. O sea, que los ciudadanos se postulen, que le compitan al alcalde malo, al alcalde que no está haciendo la pega, con reales posibilidades de ganar la elección, cosa que haya más competencia a nivel también local, y eso yo creo que podría limpiar un poco y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, sobre todo en una institución tan importante como es la municipalidad. Claro, y bueno, hemos tenido también algunos cambios que algunos podrán discutir si funciona o no, limitar la reelección. O sea, también sucede que probablemente el caso de Vitacura, ¿no? Que había una especie de feudo que estaba un poco protegido y que mientras pudiese seguir siendo alcalde no iba a pasar nada, digamos, ¿no? Pero ahora con esta ley que no se pueden reelegir, claro, te entra alguien por al lado que no era seguir afín a ti o no era tu delfino, qué sé yo, y también pueden destapar casos. Yo creo que eso es un cambio positivo. Yo creo que eso es un tema súper importante, el tema del periodo de reelección, ¿cierto? Claro. El periodo de campaña. La rotación de liderazgo. Y yo creo que le podríamos dedicar un capítulo también a eso. Yo creo que a nuestros auditores le podría interesar. Muy interesante. Año electoral. Chile también, hay que decirlo, en los últimos años ha habido muchas elecciones, en los últimos 4 o 5 años. Vienen elecciones municipales, de consejeros regionales, de gobernadores regionales, el próximo año parlamentarias y presidenciales. Por lo tanto, es un temazo también de las elecciones. Vamos a tener la conversa entonces en otros capítulos. Que a los politiqueros nos encanta, así que sí, en un próximo capítulo vamos a hablar de eso. Y bueno, vamos llegando al final de este programa sobre municipalidad, acá en La Conversa. Espero que les hayan gustado. Estamos ávidos a recibir comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, activen las notificaciones en el canal de Spotify. Y tenemos material también en nuestro sitio web, republica.cl, para que lo revisen. Para que puedan revisar. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.